Aló. Bueno, muy bien. He notado que sin proponérnoslo, hemos iniciado el estudio de nuestro tema con una altura desde el punto de vista del constitucionalismo, de garantía de derechos humanos, y hemos venido descendiendo poco a poco hasta llegar a la postura mucho más eh, de orden práctico, más que ellos filosófico práctico del asunto del control de legalidad. Quiero iniciar el conversatorio con una pregunta, pero la voy a preceder de unas consideraciones que rescato de cada una de las ponencias de cada uno de nuestros conferenciantes. Y lo primero que hay que decir es que hay que destacar que el poder disciplinario es un poder especial y complejo, de tal forma que así lo concibió el constituyente del 91 y le dio por esa razón el carácter de autónomo e independiente. No obstante eso, esa autonomía e independencia, el poder disciplinario, como todos los poderes en un Estado de Derecho, tienen límites. Y no hay duda, y estamos claros en eso, que hay límites al poder disciplinario. Y como expresión a ese límite, a esos límites del poder disciplinario, encontramos el control de legalidad, para ir aterrizando a nuestro punto. La gran cuestión es cuáles son los límites de ese control de legalidad. El doctor Gómez Pavalló nos insinuaba, o nos decía más bien con claridad, que en la medida en que haya una hermenéutica o una interpretación plausible por parte del juez disciplinario, es casi que intocable por parte del control control de legalidad por parte de la jurisdicción. Con todos estos antecedentes, yo les quiero hacer una pregunta. Si es posible, dentro de ese control de legalidad, que el juez contencioso administrativo varíe la calificación objetiva de la falta, o si también puede él variar la calificación subjetiva de la falta a la hora del estudio de control de legalidad de los actos sancionatorios. Y empiezo por el doctor Gómez Aranguren. Si es posible esa calificación o esa variación de la calificación. No, esto es coincidencial, esto es para seguir el orden por la derecha. Bueno, me siento en preparatorio y con un jurado calificado, desde luego. Pues yo he estado muy congratulado pues, por ver los diversos enfoques que resiste un tema tan importante. Yo considero que hay que partir de una premisa respecto a los controles que tiene el Estado Social de Derecho. Los controles que ejerce la judicatura no son de legalidad, son de constitucionalidad. Son controles, el control judicial es diferente a los otros controles, porque indudablemente en la vida social existen organizaciones de la comunidad que se vuelven estados, y el Estado es poder. Y en tanto es poder, es subordinación y sometimiento, es el límite. Cuando hablamos de un Estado formado democráticamente, formado en derechos, pues tiene que haber un garante de esos derechos. Lo es todo el Estado, pero la última ratio del control es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que ser una estructura orgánicamente, digamos, democrática, que impida por completo cualquier asomo de hegemonía en la decisión. De ahí la importancia que los controles, digamos, de la estructura del sistema de justicia sean, digamos, verticales, pero colegiados. Ninguna decisión puede, digamos, imponerse unilateralmente en manos del Poder Judicial porque requiere que haya, digamos, el debate y la confrontación de ideas. Ese es un control real en la actividad de un órgano del Estado. Como es un control constitucional que implica confrontar todo el orden jurídico, pues entonces me parece a mí que los límites al control judicial son la Constitución y la ley y el sistema jurídico integral. No hay poder más limitado que el poder del juez. En el caso de nuestro estadio del control de los actos de la Procuraduría como Ministerio Público,
Mm, Hay una cosa que el doctor Vito señaló y me parece muy importante resaltar, y es que los controles sobre los actos de la Procuraduría, le hace Procurador General de la Nación, solamente son pasibles de acción judicial ante el Consejo de Estado. No hay instancia distinta al Consejo de Estado, en única instancia, justamente para darle mayor, digamos, operatividad y mayor certeza jurídica. Lo que pasa es que la experiencia reciente pues, ha partido de la, digamos, del entrevere de las acciones de tutela que obviamente han generado una serie de circunstancias pues, no previstas y no, digamos, esperables o deseables. En síntesis, yo pienso que el juez tiene el límite es el orden jurídico y la Constitución. Y en tanto tiene no solo una ley, no solo la 1437 en este caso, sino toda la Constitución y el sistema, digamos, axiológico de la Constitución y todo el orden jurídico. Es que los actos administrativos que tienen jerarquía también son pasibles de límites al poder del juez. El juez confronta una decisión en función de los reglamentos a los cuales debe someterse. De tal manera que no hay más funcionario más limitado que el juez, más controlado que el juez. Lo que pasa es que la percepción a veces está en nuestra raigambre, digamos, normativista, donde si no hay norma que implique el control, pues no lo habría. De hecho, políticamente el juez tiene que ser un hombre, perdón, un funcionamiento que se asume integralmente, debe ser sometido al orden jurídico. Además, evidentemente en lo formal, en lo puramente orgánico, nos preocupa, por ejemplo, los fallos de la Corte Constitucional en materia de la precisión de los derechos de tutela que va saltando indudablemente lo que se diría en términos de Valledupar, las cercas. Y entonces el juez constitucional se convierte en juez civil, juez penal, juez contencioso. Esa circunstancia pues parece que no tiene control, pero el control son ustedes, somos los ciudadanos. Vamos perdiendo legitimidad frente a los ciudadanos. Digamos, no alcanzo a intuir un mecanismo para hacer controles, digamos, ágiles, automáticos, que operen frente a las cúpulas de los sistemas de justicia de los países. Los desbordes de la Corte Constitucional son comunes en toda la historia de las cortes de los tribunales constitucionales. Pero poco a poco el tiempo nos va desvaneciendo. En este momento yo registro, por ejemplo, cómo con la ley 1437, el juez de derecho público, digamos, hablando con el término natural que es el Consejo de Estado, ha emergido. Y desde luego está desplazando la tutela. Y obviamente la oralidad le da la oportunidad de que los juicios no sean interminables. Entonces todo ese contrabalance de carácter material, institucional e histórico, pues genera esos límites. Doctor Carlos Arturo, la misma Bueno, yo inquietud. creo que el punto debe quedar referenciado a qué es lo que se controla. El control contencioso administrativo controla un acto administrativo, no la conducta del disciplinado que fue juzgado por la Procuraduría General de la Nación. Y en ese sentido yo creo que el Consejo de Estado no tendría facultades para ir hasta la calificación jurídica desde el punto de vista objetivo que se ha dado la falta. Y digo esto ¿por qué? Porque es claro que para que exista una condena debe haber una congruencia entre una acusación y la deducción de la responsabilidad. Y si yo voy y modifico la calificación jurídica desde el punto de vista objetivo, es claro entonces que la consonancia entre una y otra quedó totalmente rota. Especialmente cuando en el caso concreto, por ejemplo, de la decisión que yo leí de Salazar, se varió totalmente el núcleo fáctico de la imputación. Creo que eso no es posible. Ahora, tampoco creo que no sea posible
que el Consejo de Estado pueda entrar a reformar cuando es posible o cuando es viable la decisión tomada por la Procuraduría. Por ejemplo, yo pienso que es perfectamente viable que el Consejo de Estado, si encuentra que no está demostrado que se procedió por dolo, pero de alguna forma emergen allí en el juicio que se hizo los elementos de la culpa, pueda dispensar allí un pronunciamiento que permita hacer un ajuste dentro de lo que fácticamente y jurídicamente se ha discutido. Pero creo que ir hasta el punto de variar totalmente el núcleo fáctico de la imputación, pues claro, a la persona que se beneficia quitándole una destitución y poniéndole una amonestación, pues, como se dice, del hogao el sombrero. Para que lo vayan a matar uno a palo, mejor que lo maten de un tiro, si se pudiera pensar. Pero creo que hasta allá no iría, porque a esa persona se le estaría sorprendiendo con una nueva calificación jurídica de la cual no tuvo oportunidad de defenderse. Ahora, mi posición, digamos que es ecléctica, ni mucho que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. En el particular caso, yo no creo que eso fuera posible, pero me gusta la decisión del Consejo de Estado, porque también la decisión del Consejo de Estado allí está dando la oportunidad para que no se pierda del todo toda una actuación donde la administración ha invertido una cantidad de esfuerzos económicos, personales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, yo tengo grandes dificultades de entender el punto porque, repito que para mí se estaría convirtiendo el juez contencioso en un juez disciplinario. Yo no veo que eso sea entendible porque pues simplemente se desconoce el canon constitucional que le otorga la función disciplinaria a la Procuraduría. Yo siempre he creído que el control tiene que ser de legalidad, tiene que ser un control. Es que la Procuraduría tiene, o sea, las decisiones de la Procuraduría no son unas decisiones que caen en globo y que a alguien se las inventa en el último instante. Eso es todo un proceso que está supremamente regulado, que tiene todos unos parámetros, tiene unas etapas, tiene, vámonos mirándolo. Entonces, tiene un arranque para decidir si es ordinario o verbal. Bajo esos parámetros tiene toda una serie de garantías de debido proceso, de derecho de defensa. Está la intervención del abogado, del investigado, en todo momento, digamos, garantizando que hay un debate serio, que hay un debate claro, transparente, que las pruebas, que además hay todo un procedimiento para recaudarlas, se alleguen debidamente al proceso, que no haya pruebas ocultas. Entonces, yo termino de ser un proceso de valoración. El juez administrativo me dice, es que a mí no me parece como usted valoró la conducta del señor o no me parece como valoró las pruebas, y eso lo que hace es simple y sencillamente pasar el escenario de la Procuraduría a la jurisdicción contenciosa. Yo creo que debería, y lo defiendo, y estoy de acuerdo con el doctor Gómez Pavalló, y yo ya lo dije allí, yo siempre lo he escrito afortunadamente, siempre he defendido un control de la legalidad de la actuación de la Procuraduría, que haya una intervención de la jurisdicción contenciosa sobre el control de legalidad. Si se mete a valorar y reedita todo el proceso, a mí me parece que eso es un desenfoque y me parece que no es el propósito de la jurisdicción. Claro, tengo un problema con la nueva ley de lo contencioso, que es que dice que el juez entrará a reemplazar inclusive con una nueva decisión las decisiones. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué debe hacer el juez si encuentra que ha habido una violación del debido proceso? Anular el proceso. ¿Qué es lo que debe hacer si encuentra que la sanción impuesta es una sanción que no corresponde? Anular el proceso, anular la decisión. Pero yo personalmente tengo grandes resistencias a que el juez contencioso dicte la sentencia disciplinaria, porque me parece que no está, o sea, y con todo respeto, obviamente, con el querido profesor Gómez Aranguren, la Corte Constitucional, que él ahora critica,
dice que puede meterse en estos temas, ellos tienen todos los argumentos, están ahí consignados para decir por qué lo están haciendo. Entonces, aquí estamos frente a un problema de criterios, de criterio. Y en eso yo creo que sí nos tenemos que poner un poco entre todos, como ya lo señaló el doctor Gómez Aranguren muy apropiadamente, para beneficio del país. Yo no estoy en contra de que se haga un control de legalidad de la actuación de la Procuraduría en las instancias judiciales, en las instancias contenciosas que son las que corresponden, pero que ese control no puede abrirse a todo el ámbito porque eso desnaturaliza totalmente la función de la Procuraduría y yo diría que la función del juez. Contrarréplica, de acuerdo, de eso se trata esto. Sí, pongámosle calorcito a esto. Claro. Porque Me parece muy interesante que, digamos, discurramos sobre un poco las intimidades de esos debates por la justicia, me parece a mí. El control de legalidad, doctor Fernando, nos llevó a muchas preocupaciones. Era un caso de un empleado del INCODER, imputado por, digamos, negociación con sus atribuciones en la adjudicación de tierras. Se le tramitó el proceso disciplinario y ocurrió una infracción a la legalidad del trámite del proceso. No se concedió un recurso de reposición que debía concederse. Conclusión, había un vicio de legalidad. Y en conclusión, había que anular todo el proceso disciplinario y en conclusión, de cuenta del control formal, externo, objetivo de legalidad, se iba a dejar impune una conducta absolutamente agresiva de la función pública, artículo 209. En consecuencia, el contrabalance que tiene que hacer el juez es con todo el orden jurídico, no solamente con el procedimiento de la ley 734. Entonces, el dilema que uno tiene que resolver es, bueno, aquí hay argumento para que ese señor se le anule y como prescribe la acción disciplinaria, entonces el señor se va tranquilo, limpio. Ahí comenzamos nosotros a modular. ¿Modulamos por qué? Porque manejamos la Constitución. Y la Constitución le impone a uno necesariamente encontrarse frente a situaciones complejas, que no son de blanco o negro. Hay que matizar. Y naturalmente en un Estado de Derecho, la máxima ratio del control es la del juez, nos parezca o no nos parezca. Posteriormente viene fenómenos como uno que aconteció con la policía, con la Oficina de Control Interno de Inspección de la Policía, en donde se sanciona fuertemente un comportamiento trivial. Un policía que deja temporalmente su puesto de vigilancia en el CAI para sacar en un cajero automático un dinero. Y el señor, que ha tenido 20 años de servicio, calificaciones y demás, es destituido fulminantemente e inhabilitado. Entonces, pero el procedimiento es perfecto, todo es perfecto. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Lo negamos? ¿Hubo infracción de todas maneras? ¿En qué punto se coloca? No es fácil la labor del juez. Por eso es tan importante este evento, donde el juez pueda decirle a la gente, mire, esos son los problemas que uno tiene que resolver internamente. Desde luego que el planteamiento del doctor Gómez Pavalló en torno a la visión, digámoslo, constitucional del control del Ministerio Público, de la Procuraduría, autonomía e independencia, implicarían disminución en el énfasis de los controles. Yo creo que no. Por más autónomo e independiente que sea un órgano, más controles tiene que tener. Nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico una deficiencia sustancial, y es que yo veo que los magistrados de las altas cortes y algunos funcionarios altos del Estado son irresponsables. Somos irresponsables. Y eso hace que el sistema jurídico de nuestro país entre a sufrir. Porque el más controlado tendría que ser el presidente de la República. Los congresistas tienen el control de la Procuraduría, que me parece absolutamente sano, con la insistencia que la Procuraduría es tan especial, que es más fuerte el control que hace la Procuraduría sobre congresistas que hace el Consejo de Estado en su acción de pérdida de investidura. Lo que pasa es que el purismo en las funciones de los estados pues no es fácil. Es decir, conseguir un edificio, una arquitectura institucional en donde todo esté perfectamente delimitado es
digamos, muy complejo y obedece a la cultura jurídica que tenemos. Bien lo decían ustedes, la Procuraduría viene, digamos, se funde con las raíces mismas de nuestra República. Lo que pasa es que en este momento tenemos una Procuraduría fuerte, musculada, porque no depende del Poder Ejecutivo. La forma como se genera la designación del procurador convoca a dos poderes del Estado, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y eso le da ganancia en democracia. El problema es que es vertical. Y entonces solo los actos verdaderamente, digamos, materialmente compatibles con la noción de lo que es un acto judicial sería el que saca el Procurador General de la Nación. Porque toda la organización depende de una cabeza, que es la cabeza del Ministerio Público. En la judicatura no. Los magistrados somos unos elementos que hacemos parte de un colegiado en donde a veces la lucha por un argumento pues no es posible si no hay un profundo debate. Y el argumento que sale es el que se ha debatido y recontradebatido. Y nosotros somos contrabalances de nuestros propios compañeros. La Contraloría también es un órgano autónomo e independiente. Es decir, el concepto de independencia y autonomía significa posibilidad de autogenerarse a sí mismo. Significa mayor capacidad en el ámbito del conocimiento funcional. Los departamentos son autónomos e independientes, los municipios también, los establecimientos públicos también son autónomos e independientes. De manera que, ¿qué tal que no fuera autónomo e independiente el poder del Estado radicado en el organismo que vela la eficacia del orden jurídico, primero? Segundo, la vigencia de los derechos fundamentales. Y tercero, el debido comportamiento de los servidores públicos. El artículo 209 es capital en un Estado democrático y decente. Esa es la guía que nos inspira a todos. Moralidad, equidad, serenidad, en fin, todas las categorías del 209. Gracias. Muy bien. Bueno, yo quiero ir aterrizando otro tema, ya que luego de la primera pregunta surgen, digamos, divergencia de criterios, especialmente entre el doctor Gómez Pavallo y el doctor Brito. El doctor Brito propone que cuando hay irregularidad, por lo que le entiendo, se anule y punto. Nulidad o que se mantenga el acto administrativo. Todo o nada le vamos a llamar. Explico en una cosa muy breve, y es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho, en el tema mucho más grave y más complejo que es en el tema penal, ha dicho si al final la decisión anula y la persona se queda sin una sanción, o sea, es una culpa es del Estado, porque la persona estuvo ahí, estuvo sometida. Lo que hay que reclamarle es al Estado, que es el que se ha equivocado en sus procedimientos y en sus prácticas y en sus decisiones. Y no, digamos que a mí me parece que, pues en el fondo suena terrible, realmente lamentable, pero yo estaría más en la línea de que fuera simple y sencillamente la nulidad. La nulidad, un todo o nada, ¿de acuerdo? Pero una posición, diríamos, intermedia, la llamó el doctor Gómez, ecléctica. Esto diría, bajo un argumento práctico, de orden práctico, para que no se pierda el trabajo de toda la investigación y de todo el esfuerzo de la entidad, el dinero, los costes que tiene un proceso disciplinario, pues permitámosle al juez contencioso administrativo modificar. Está clara la postura del doctor Brito, pero respecto de esa modificación, doctor, ¿en qué sentido se haría? Usted ya nos dijo primeramente que en lo objetivo no. Admitiría la modificación en la parte subjetiva. Y si es así, quiero preguntarles esto, a la luz del debido proceso, de los principios pro homine, de los tantos que hemos hablado aquí, del derecho a la defensa, del debido proceso, del respeto de las garantías, ¿no se cree de pronto que se le trasladaría una carga o se violaría de pronto al disciplinado que viene ya con un desgaste de un proceso administrativo, ya pase en uno judicial a ser sancionado nuevamente con otra calificación o con otra sanción? Bueno, yo especifiqué muy claramente siempre y cuando se respete el principio de consonancia, que es un componente fundamental del debido proceso, es decir, que exista correspondencia entre acusación y sanción. Por eso digo, si yo paso de dolo a culpa, creo que el Consejo de Estado
puede Podría hacerlo. sin ningún problema hacerlo. O si yo paso de falta gravísima a una falta grave que mantenga la misma estructura, la misma violación del deber, porque sabemos nosotros que las faltas, las faltas gravísimas no son faltas per se autónomas, sino que califican la violación a un deber. Si yo me mantengo en el mismo deber, no veo ningún problema. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, en la práctica del derecho disciplinario pensaríamos, ¿es necesario variar la calificación jurídica en esos casos? No es necesario variar la calificación jurídica, porque dentro del contexto de la defensa se está dando respuesta a la acusación. Ahora, yo creo que en ese sentido el Consejo de Estado ya no estaría cuestionando el comportamiento de la persona, sino que lo que está cuestionando es la decisión del juez disciplinario. Y yo creo que con las nuevas facultades que se ha otorgado el Código Contencioso Administrativo, que me parecen importantísimas, el Código Contencioso me parece que es un código que antes que volar en la doctrina y en la teoría, trató de ser práctico, de solucionar problemas prácticos. No es novedoso. Yo recuerdo que cuando yo estaba aquí en la Viceprocuraduría, el Consejo de Estado, en un fallo que venía de Armenia, recuerdo el Tribunal de Armenia, redujo la sanción de falta gravísima a falta grave por razones de imputación en torno a la culpabilidad. Entonces, yo creo que cuando estamos en el margen de progresión, no de menos a más, sino de más a menos, el Consejo de Estado perfectamente puede hacerlo. Hoy, porque así lo permite el nuevo Código Contencioso Administrativo, Código Administrativo, y anteriormente porque creo que con una interpretación sistemática de las funciones de la jurisdicción contencioso administrativa también se podía hacer, como efectivamente conozco que se hizo en una oportunidad. Muy bien, yo quiero seguir con ese tema de la culpabilidad, de la posibilidad que en sede judicial se degrade la culpabilidad, como llamamos comúnmente, y es que la objeción que se le puede proponer a esa tesis, y que a veces se nos propone aquí administrativamente, es que durante el proceso el disciplinado se viene defendiendo del dolo, si se ha calificado como dolo su conducta y si ha sancionado como dolo su conducta. Y luego aparece un juez que sin haberle permitido la defensa sobre su nueva calificación le degrade a culpa. Es decir, siempre se defiende minando el conocimiento y la voluntad requeridas en el dolo, y luego se le aparece con una decisión en donde sí, aparece menor, del ahogado del sombrero, como usted lo ha dicho, pero eso a la luz de la juridicidad y del estricto rigor, porque estamos en materia sancionatoria, eso no podría constituirse como violatorio del debido proceso y el derecho a la defensa cuando me terminan a un proceso judicial con una sanción de todas formas, que puede sí ser de bajarse de destitución, inhabilidad, una suspensión, pero de todas maneras es una sanción. ¿No cree usted, doctor, que eso podría verse muy cuestionado en esa medida porque no se permite el derecho a la defensa? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Ahora, la expresión que yo utilicé del ahogado al sombrero no es de los ejemplos que yo estoy poniendo, sino del ejemplo que conocí de una de las sentencias del Consejo de Estado. Efectivamente, fíjense, por eso digo, siempre que esté en un grado de progresión, mire, eso es absolutamente lógico. Si estamos en una discusión sobre si existió o no error y llega a la conclusión de que el fallo disciplinario no le reconoce el error y yo me voy al contencioso administrativo a reclamar que sí hubo error y el contencioso administrativo no me da la razón a mí diciendo no hay error excusable, no le da la razón a la Procuraduría de que no hay error, sino que dice hay error, pero el error fue evitable. Estamos dentro de una progresión y dentro de la progresión ya yo no estoy calificando como jurisdicción contenciosa la conducta del individuo, sino que estoy censurando es el juicio de legalidad o el juicio de adecuación típica y adecuación de culpabilidad que hizo el juez disciplinario. Y en esa medida podríamos decir que no se viola ni el derecho de defensa ni el principio de contradicción porque se mantiene la misma imputación fáctica. Requeriría
y vamos al tema de la jurisdicción rogada, ¿no? ¿Se requeriría que se haya planteado en la demanda? Está inmerso dentro de la discusión jurídica que se dio. Es el mismo caso, por ejemplo, donde se falla en primera instancia y no se reconoce el error, y en segunda instancia se reconoce el error, pero parcialmente. Ujú. Segunda instancia puede decir perfectamente, no hay pauta para eximir de responsabilidad, pero también pauta para censurar con reproche pleno, sino con reproche medio. Y lo reprocho con una menor culpabilidad desde el punto de vista cualitativo, no dolo, sino culpa. Y eso está perfectamente respetando el margen. Y fíjate tú, ya estamos en una discusión en segunda instancia donde no es posible meternos en los vericuetos del dolo y la culpa. Pero dentro de la discusión que se dio, esos temas fueron planteados. Esos temas fueron planteados. Simple, arriesgo a que me den muy duro y mucho palo, pero póngamelo en un término simple. Un funcionario público empieza a adelantar una actuación, esa actuación trasciende, etcétera, empiezan a hacérsele todo tipo de reparos a su actuación. El funcionario disciplinario llega al convencimiento de que esa actuación es dolosa, porque ha estado advertido, se le ha dicho, tiene conocimiento y se le ha dicho que puede estar dejando de atender disposiciones legales. Y el funcionario disciplinario termina sancionándolo por dolo y tiene la prueba del dolo. Yo recuerdo un caso hace mucho tiempo, un alcalde que estaba adelantando un proceso de contratación para, es un alcalde en Cali, para la recolección. Era el proceso de contratación para la recolección de las basuras, para la disposición final de... Pero es en Cali, además tiene nombre propio y aquí el doctor Pavalló sabe, se le hicieron todo tipo de advertencias, inclusive por el procurador general de esa época, y él siguió, y con base en eso se le adelantó un proceso y se destituyó. El juez en ese momento, el juez disciplinario lo calificó como una conducta dolosa. ¿Podría el juez contencioso entrar a calificar esa conducta y decir que no es dolosa? ¿Con base en qué? Es un problema de criterios. Entonces, si no hay unos parámetros allí, lo que para mí puede ser con dolo, y estoy poniendo un ejemplo específico que fue claramente establecido, el dolo, ¿en dónde está el dolo? El dolo está en que a la persona se le advierte, se le dice, usted no puede hacer eso, etcétera, y no lo acata. Y con base en eso, y yo con la prueba que tenga, con un simple requerimiento, por eso es un caso reiterado y permanente, creo que hasta reciente se puede decir. Con base en eso, ¿por qué el juez puede entrar? ¿Con base en qué? O sea, es un problema de criterio. El juez, por eso yo digo, esto tiene que partir de una base. La autonomía y la independencia y el órgano autónomo de la Procuraduría como tal tienen tronque constitucional. La autonomía y la condición autónoma y su carácter de autónomo no quiere decir que esté por fuera de los controles, pero sí quiere decir una cosa para mí, y es que tiene una función específica y que ese es el órgano que tiene la condición y la capacidad de decir en un momento dado cómo es el sistema disciplinario. Él es más, lo ha dicho la Corte Constitucional reiteradas veces, ha dicho, es el que tiene la capacidad de interpretar la disposición disciplinaria. Entonces, si la jurisdicción de lo contencioso se ha revelado ante decisiones de la Corte Constitucional, en un caso que recuerdo aquí, hubo una pérdida de investidura, finalmente esa pérdida de investidura se había iniciado por un proceso, por una indebida destinación de recursos públicos. Posteriormente esa persona logró demostrar ante la justicia penal, Corte Suprema de Justicia, sala penal, lo exoneraron y la Corte dijo, en una tutela que él interpuso, la Corte Constitucional dijo, le tienen que revocar la sentencia, y el Consejo de Estado dijo, porque si yo soy la última ratio en decisión contenciosa y yo ya la tomé, y se rehusaron por escrito en un documento que publicaron en los medios de comunicación. Entonces, lo que yo reclamo para la Procuraduría es una cosa que está en la Constitución, no me la estoy inventando, y tanto órgano autónomo es y tanto respeto merece como el que tiene la jurisdicción contenciosa y como que tiene la jurisdicción constitucional y demás. Por eso hay que buscar unos parámetros hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Porque como está abierta la puerta, yo lo que temo, no por el Consejo de Estado, sino
por los jueces y por los magistrados, porque se van a sentir totalmente autorizados a decir cuándo hay dolo, cuándo hay culpa, cuándo no les parece que sea un dolo y cosas por el estilo, y pues van simplemente a suplantar a la Procuraduría. No, yo sí disiento totalmente de mi gran amigo y colega, doctor Brito, porque es que el problema del dolo y la culpa no es un problema de criterio. El problema del dolo y la culpa es un problema de prueba. El gran problema es que nosotros no sabemos demostrar el dolo. Mire, ni los penalistas, cojan a ustedes una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que tiene 50 páginas, 49 se las dedica a tipicidad, antijuricidad, media página de las 50 se la dedica al resuelve y 3 renglones se los dedica al dolo. Nosotros trabajamos con la más crasa responsabilidad objetiva. Eso no es un tema de criterio. El que exista dolo o exista culpa no es un tema de criterio, es un tema de prueba. Eso no es un mal ni de la Procuraduría ni de los órganos de control interno, es un mal de nuestra misma formación de los abogados, porque a nosotros nos sacan como unos expertos manejando pruebas judiciales. Bueno, los que fuimos alumnos de Jairo Parra sabe que nos puso a trajinar, pero no se nos enseña cómo probar. En Colombia ni en ninguna parte del mundo existe algo que es absolutamente necesario para que nosotros podamos cumplir con los cometidos de respetar la Constitución, que se llama probática jurídica. ¿Cómo se prueban las instituciones jurídicas? Eso no lo vemos. A nosotros nos sueltan de la universidad para que demostremos y podemos recitar toda la jurisprudencia que exista sobre el dolo, por un lado, sobre la culpa, por otro, y sobre el testimonio, el indicio, la prueba pericial, etcétera, etcétera. Pero poner en contacto la institución con la prueba es algo que en Colombia estamos en pañales, incluso podríamos decir en todas partes del mundo. El gran problema es que en Colombia nosotros hemos asumido el tema de la presunción de inocencia de una forma muy radical, porque es que si usted mira el derecho disciplinario y el derecho penal europeo, allá simplemente hay que demostrar que la persona es el autor o el partícipe, y es a la persona a quien le toca demostrar que actuó amparado por una causal que exime de responsabilidad. Es un sistema de pruebas totalmente diferente. En nuestro medio nosotros hemos asumido un sistema muy diferente al que existe en Europa, que es que se presume la inocencia con respecto a la imputación de autoría y la inocencia con respecto a la no culpabilidad. Y eso es un problema tremendamente complejo que no se les ofrece tanto a los europeos como así a nosotros, que no nos enseñaron a probar el dolo y no nos enseñaron a probar la culpa. No es una cuestión de criterio, es una cuestión de prueba. Doctor Gómez. Pruebas para resolver si es un dolo o una culpa. Tiene que hacer una valoración. El micrófono. Lo que pasa es que no puede haber. No, por eso puse un ejemplo. Es que con la prueba en la mano, usted puede cambiar el criterio de interpretación. Es más, hay un artículo en la ley disciplinaria que permite que cuando es una falta gravísima cometida con culpa, la falta ya no es gravísima y ya no logra destitución, se convierte en una falta grave. ¿Y eso qué significa? Que hay que tomar las pruebas, ponerlas encima de la mesa y valorar si ha actuado con dolo. O sea, lo que pasa es que yo siempre he dicho, el dolo se define con la intención, con la voluntad de quebrar la norma, pero usted la puede quebrar de muchas maneras, haciéndose el loco. La discusión, la pequeña discusión, lo que dice ahora, lo que resulta de la pequeña discusión sobre culpabilidad, sobre dolo y culpa, sobre la complejidad de la demostración del dolo y de la culpa, me da pie para preguntarles lo siguiente. ¿Ustedes creen que ante esa complejidad es factible o posible que en sede preliminar dentro del control de legalidad, esto es decir, en medidas cautelares, se pueda entrar a escudriñar o a sustentar la medida por disconformidad con la valoración de la culpabilidad de dolo a culpa? ¿Creen ustedes que se puede hacer en medida cautelar
un estudio de culpabilidad en ese sentido o sustentar la medida en ese sentido? El doctor Gómez no tiene por qué contestar porque lo pongo en aprietos de impedimento o de recusación. Yo creo que sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico lo veo muy difícil, porque allí está de por medio lo que yo les señalaba sobre la opinión de Alexis sobre los diferentes modelos de control. Hay un problema epistemológico tremendamente complicado, que yo no creo que se pueda resolver en un estudio prima facie del proceso, sino en un estudio de fondo, de verdaderamente fondo del proceso. Doctor Brito, ¿qué opina? No, pues es que vuelve al mismo punto y es, para poder entrar a tomar una decisión de cualquier naturaleza sobre la culpabilidad, sobre la responsabilidad, sobre el tipo de conducta y demás, siempre hay que recurrir a las pruebas. O sea, yo, con mucho respeto de lo que dice el doctor Carlos Arturo, yo no dije que era sin pruebas, yo lo que dije es que puede haber una valoración diferente con las mismas pruebas frente al comportamiento del ciudadano. Eso no es una cosa esotérica, eso es así. Uno, cuando está examinando el tema, recoge las pruebas y examina si esa persona tenía la intención de desconocer las normas. Claro, lo clave está alrededor de las pruebas. Para yo llegar a alguna conclusión en ese sentido, tengo que ver las pruebas, tengo que ver todo lo que hay alrededor del proceso, tengo que ver el proceso en su integridad. Por eso también pienso que el proceso ante la jurisdicción contenciosa, pues para llegar a esos parámetros se tiene que volver eso un juez disciplinario, para sentarse a revisar prueba por prueba, revisar las distintas actuaciones que se surtieron, entonces ya se sale de la legalidad y entra a hacer toda una serie de valoraciones y llegará, seguramente puede llegar a la conclusión de que la valoración de la prueba no apuntaba a un dolo sino a una culpa, pero todo eso es un proceso integral no de las normas, integral del proceso. Bueno, estamos de acuerdo, no es un problema de criterio sino de prueba. Bueno, para respetar el derecho fundamental a la alimentación y no afectarlo, yo creo que nos vamos a tomar 10 minutos más para leer 2 o 3 preguntas que vienen dirigidas así al doctor Gustavo Gómez Aranguren. Creo que esto ya lo hemos discutido, pero para dar respuesta específica. ¿Por qué si el pronunciamiento de la jurisdicción contenciosa debe estar dirigido a la legalidad del acto, en últimos pronunciamientos se ha dicho sobre la valoración probatoria, la cual corresponde al fallador disciplinario? Es muy importante esa pregunta porque, digamos, la principal novedad que de pronto estamos advirtiendo en este momento de la vida institucional del país es restringir el control del juez contencioso a un problema de legalidad. Es un problema de constitucionalidad. Y al decir constitucionalidad, estamos diciendo, indudablemente, Estado social de derecho. Los ciudadanos, aunque seamos servidores públicos y debamos cumplir la ley, seguimos siendo ciudadanos. Y por lo tanto, nuestra relación con la administración tiene que ser en términos de derechos. De tal suerte que cuando se enjuicia un acto administrativo, venga de donde venga, puede ser de naturaleza fiscal, puede ser un acto producido por un órgano judicial, por la Corte Suprema de Justicia, o producido por el Congreso, o producido por cualquier administración pública local. Ese acto tiene que tener necesariamente un enjuiciamiento integral de la totalidad de los elementos que condicionan su validez en un sentido sustancial. No hacerlo, y ahí hay una situación que ustedes estuvieron mencionando, no hacerlo así genera vías de hecho. La teoría y la doctrina sobre la vía de hecho es muy importante. Y en eso pudimos incurrir nosotros. La tutela podría corregir las vías de hecho en que nosotros los jueces incurramos eventualmente. Cuando ingresamos al Consejo de Estado, el Consejo de Estado no le interesaba la tutela contra sentencias judiciales. Nosotros la impulsamos. Y evidentemente nuestras sentencias están en el escrutinio de otro juez, con otro criterio.
Al tener otro juez con otro criterio, se está enfatizando una garantía constitucional del ciudadano. Y eso es bienvenido en las democracias. De tal manera que no hay suplantación de nadie, hay simplemente vigencia de derechos. ¿Por qué, no es que ¿por qué se piensa que es gravísimo para un Estado de Derecho y una democracia que uno se vuelva de pronto juez disciplinario, entre comillas, y estatuya nuevas disposiciones? En primer lugar, hay competencia para hacerlo, porque en el 01 del 84 había norma que lo posibilitaba. Y en la ley 1437 se enfatizó eso. Porque es que yo tengo derecho no a ganar, sino a que me juzguen como tienen que juzgarme, según la dinámica de la interpretación correcta de una norma. En materia disciplinaria hay mucha dificultad, doctores y compañeros del auditorio. Hay mucha dificultad porque manejamos conceptos jurídicos indeterminados. No hay tipos disciplinarios, hay deberes. Y por tanto, cuando miramos un deber, estamos confrontando nuestra concepción sobre el Estado. Y en eso es importante la garantía del juez. Que por ser un juez profesional, se supone que tiene una concepción sobre el Estado que permita otra opción de juzgamiento. En el campo, por ejemplo, de las disposiciones normativas de los departamentos o entidades municipales o distritales, se pueden estatuir normas que serían competencia de la Asamblea o del Consejo Distrital o Municipal. Si el juez, para restablecer el derecho, que es la plena armonía con el orden jurídico, lo estima. Y eso no está atentando contra un valor constitucional, que es el de la descentralización territorial. Porque naturalmente el juez tiene que estar sometido a la Constitución, y la Constitución dice que cada poder debe tener unas reglas bien específicas. De esta manera que sintetizo la respuesta señalando que yo pienso que la senda que ha empezado a recorrer el control judicial es un control de constitucionalidad, donde va la ley, donde va el reglamento, y por lo tanto es amplio el espectro de análisis que hace el juez. Problemas muchos, desde luego. Problemas de congruencia entre la demanda y el fallo. Para eso está la audiencia de fijación de litigio, en donde finalmente las partes se ponen de acuerdo en qué es el motivo de controversia, que eventualmente no puede coincidir con lo que se planteó en la demanda. Entonces hay unas dinámicas que estamos hasta ahora explorando y que seguramente el único ganador va a ser el orden jurídico y la legitimación que todos como Estados debemos tener. Muy bien. Doctor Carlos Arturo, le preguntan, ¿es o no conveniente que el control de las decisiones de la Procuraduría se convierta en una tercera instancia, en aras de corregir los errores y no quede sin sanción una falta disciplinaria evidente? Y yo creo que la respuesta fue clara del doctor Gómez Aranguren cuando hizo su exposición. Una cosa es el control de corrección y otra cosa es el control de Validez. legalidad o validez, que hoy ya no solo es de legalidad como tal, sino de legalidad constitucional. Es decir, no bajo el entendido de que el control es respecto de la ley, sino el control es respecto del concepto de derecho, que es un concepto mucho más rico que el de la ley, que es el propio de los tribunales constitucionales modernos y de las estructuras constitucionales modernas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en alemán del 49, la Ley Fundamental de Bonn, una de las primeras cosas que hizo fue distinguir entre ley y derecho. Una cosa es ley y otra es derecho. ¿Sí? Siempre y cuando se haga dentro de los parámetros del respeto del debido proceso. Si se quiebra el debido proceso, el Estado tiene que correr con su propia torpeza en no haber hecho las cosas como debían hacer. Si se puede hacer dentro del debido proceso, y por eso yo propongo que esa revisión y esa modificación que pueda hacer el Consejo de Estado respete la estructura lógica del proceso disciplinario de acusación y sentencia, se haga. Si se hace dentro de esos parámetros, es válido y hay que decirle a la persona, eso está dentro del diseño institucional complejo que hoy tiene el control contencioso administrativo. Si no, hay que decirle, señores, ustedes cometieron una torpeza y la torpeza tiene que pagarla el Estado. Ahora, a mí sí me preocupa, y muy seguramente tendrán que ponderarlo los magistrados del contencioso administrativo, con el tema de cuando estos fallos son revocados y vienen entonces las demandas
de repetición contra el mismo Estado y contra los funcionarios que llevaron a cabo las actuaciones, porque a veces vemos que aquí se pueden cometer unas grandes injusticias. Entonces yo creo que también tenemos que tomar partido, por ejemplo, en que el Consejo de Estado o el contencioso administrativa, cuando falle un asunto, sea claro en, por ejemplo, si la jurisprudencia es novedosa, que esta jurisprudencia, al menos dentro de la responsabilidad de el propio Estado y de la responsabilidad de los servidores públicos por acción de repetición, no está comprometida. ¿Por qué? Porque es que los cambios jurisprudenciales en cierta forma son cambios de interpretación de la ley. Y yo, si interpreté la ley en el momento de conformidad con lo que estaba vigente en el precedente judicial, he actuado correctamente. Ahora, si se varía la interpretación por parte de la instancia judicial, eso debe ser hacia el futuro, pero no hacia atrás. Hacia el futuro para beneficiar, por supuesto, a la persona que ha sido sancionada, pero no para, por obra de, digamos, un automático proceder, decir que la administración en ese momento tiene derecho a el deber de pagar unas indemnizaciones absolutamente monstruosas y que posteriormente automáticamente también se vaya a repetir contra los funcionarios que llevaron a cabo la investigación y profirieron la sanción. Creo que también esos son senderos que el Consejo de Estado irá recorriendo a partir de la nueva ley administrativa. Doctor Brito, ¿no quiere responder? No. Otra. Otra, pero la voy a interpretar porque aquí hay dos que convergen y tiene que ver con el poder del juez en sede contenciosa administrativa de decretar pruebas y practicar pruebas en aras de demostrar la legalidad o no del acto administrativo sancionatorio. Es decir, por lo que entiendo la pregunta es que si tiene límites ese decreto y práctica de pruebas por parte del juez contencioso administrativo, me dicen que la conteste el doctor Gómez Aranguren. Si hay límites en ese decreto y práctica de pruebas a la hora de enjuiciar un acto administrativo sancionatorio. Y yo creo que la pregunta va enfocada a si de pronto no se puede desviar en la decreto y práctica de pruebas a otro juicio disciplinario. Se puede caer en otro juicio disciplinario. Exactamente. Pues yo pienso que, como todo lo que ocurre en el seno de un proceso judicial, la prueba tiene una serie de principios y de regulaciones. Uno de los principios y regulaciones es la utilidad y la pertinencia, y la legalidad y la contradicción. En ese escenario, pues lógico que las pruebas deben de tener pues una concreción con la causa para demandar. Si son externas, pues naturalmente que pues sería una pérdida de tiempo. El fenómeno probatorio en el campo del proceso disciplinario deberá estar, digamos, muy técnicamente adecuado al tema de la investigación y al tema de la demanda. Por lo tanto, no pienso yo, no creo por ningún motivo que el proceso contencioso sea una reactivación de otro proceso disciplinario. Aquí estamos viendo una situación ya definida por parte de un órgano del Estado y lo que vamos a comparar es básicamente la hermenéutica que se utilizó por parte de ese organismo, es decir, la manera como dio la única interpretación válida a una facultad que legalmente le entregó la ley o la Constitución. Y dentro de ese marco los grados de razonabilidad de la misma. Porque indudablemente el problema que los doctores compañeros del panel planteaban es muy complejo. El fenómeno de los conceptos jurídicos indeterminados son mucho más amplio que el concepto de la discrecionalidad. De tal manera que la razón que debe pesar es siempre la razón del argumento. Alguien decía, por allá desde 1936, don Miguel de Unamuno, que lo que pesa no es el poder, lo que pesa no es la capacidad de transformar la realidad, lo que debe pesar en la civilidad es la persuasión, la capacidad de convencer y persuadir. Es lo que logra, finalmente, como la sensación de que existe justicia. Ya que los doctores señalaban, cuando se hace la dicotomía entre ley y derecho, pues también se hace la dicotomía entre ley, derecho y justicia.
Puede haber ley, puede haber derecho, pero no haber justicia. Y esa es, digamos, la virtud esquiva que tenemos los seres humanos en este deambular por la vida, que no es fácil conseguir. Bueno, yo soy del criterio de que en principio el juez administrativo no tiene por qué decretar pruebas, ni practicar pruebas que debieron ser practicadas en el seno del proceso. Me explico, no tiene posibilidad de practicar pruebas ex novo, pero si se pidieron pruebas y se denegaron, o no se practicaron, o las pruebas aparecían mencionadas en el proceso y no se practicaron, dejando de lado la obligación que tiene el juez disciplinario de investigar tanto los favorables como los desfavorables, indudablemente allí se está quebrantando el proceso. Se está quebrantando el proceso porque estamos incurriendo en lo que se denomina por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como un exceso ritual manifiesto. Y en ese sentido, entonces, yo creo que si a mí me niegan una prueba o la prueba no me la practican y yo voy al proceso contencioso a demostrar que esa prueba era fundamental para resolver sobre la responsabilidad, el contencioso tiene la obligación de decretarla. Ahora, de todos modos, todo esto juega dentro de los límites de la fijación del litigio, dentro de los límites de la fijación del litigio. Pero en principio, pruebas nuevas, En no. principio no creo que sea posible. Doctor Brito. Como usted ha planteado, vuelve al punto y es la posibilidad de reeditar todo. De revivir. Entero. Eso tiene ese gran inconveniente y ese es el que yo observo. Realmente yo creo que hay que buscar unos parámetros para todos los efectos porque nada impediría bajo esa tesis, además yo creo que sería razonable que el juez contencioso encontrara la necesidad absoluta de una prueba y que la ordenara si fue pedido oportunamente y demás, y si además no le convencen los argumentos de la negativa. Lo que eso significa es una reedición de todo el proceso. Por eso mi advertencia es más en el sentido de que sería muy bueno sin perjuicio de la vigencia de la Constitución y de los derechos fundamentales y del principio de la dignidad de la persona humana, de establecer unos límites a esas actuaciones. Porque lo que va a pasar es lo contrario. Con todo el respeto, obviamente, del Consejo de Estado, no necesariamente en el Consejo de Estado, pero sí en los jueces y en los tribunales. Eso es muy probable. Es muy probable. Y pues lo que yo digo es, si eso es conveniente y si es útil y si es beneficioso o no, o si es mejor que haya ciertos parámetros y ciertos controles, y mientras ellos no vienen, los que los pueden imponer razonablemente es la jurisprudencia del Consejo de Estado. Simplemente para señalarle al auditorio que quien así está señalando estos criterios llega al Consejo de Estado, el doctor Brito, como conjuez de la sección segunda. ¿Iba a decir algo más, doctor Gómez? Bueno, de esta forma yo creo que ya el tiempo, terminamos nuestro conversatorio en razón del tiempo. Pudiéramos quedarnos aquí toda la tarde, pero evidentemente sin la pretensión de concluir, por favor silencio, sin la pretensión de concluir, porque sobre esto no está todo dicho, pero sí es muy importante haber llegado a casos puntuales, a alguna profundidad, sí empiezan a pergeñarse en algunos rasgos muy importantes de los cuales podemos deducir que, si bien el poder disciplinario tiene límites, también lo tiene el control de legalidad. Y en esa medida será muy importante la construcción jurisprudencial que se haga desde el Consejo de Estado y lo que paralelamente también se está promoviendo la reforma legal al poder disciplinario y que en cierta manera tendrá que ver, en cierto modo, con el control de legalidad. Muchísimas gracias, doctor Gómez Aranguren, doctor Gómez Pavalló, doctor Brito, por aceptar la invitación. Y desde ya los invitamos al tercer conversatorio que cae como anillo al dedo y que hila muy bien con este segundo, y es sobre los aspectos probatorios para la demostración de la culpabilidad. Luego les enviaremos, como de costumbre, la publicidad y todo esto para que sepan quiénes son los panelistas y cuál es la fecha. Muchas gracias.